Jornadas extenuantes, salarios de miseria y personas expuestas a todo tipo de violencia, racismo y misoginia. No estoy describiendo el trabajo en una mina o una plantación. Ese es el escenario de un monótono edificio de oficinas donde casi 200 personas jóvenes de toda África se sientan en escritorios pegados a monitores de computadora a leer textos y mirar videos de asesinatos, violaciones, suicidios y abuso sexual infantil. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Internacional, un podcast sobre el mundo del trabajo. Hoy vamos a tomar como fecha de inicio el 1 de mayo de 2023, Día Internacional de las y los Trabajadores. ¿Qué pasó ese día? Se fundó el primer sindicato de moderadores de contenido en Nairobi, la capital de Kenia. Es el primer sindicato de estas características en el continente africano. Y lo fundaron unos 200 trabajadores que trabajan para Facebook, TikTok, YouTube y ChatGPT, entre otros. Es que si bien la inteligencia artificial y el algoritmo parece que avasallan todos los planos de nuestra vida, su existencia y su buen funcionamiento dependen del trabajo humano. Un trabajo que estos gigantes tecnológicos en general tercerizan y pagan mal. Una de las empresas responsables, encargadas en realidad de esta tercerización, de este negocio, se llama Sama. Está radicada en San Francisco, Estados Unidos, pero tiene una sede en Kenia y ahí concentra trabajadores de todo el continente. El nuevo sindicato nació con una serie de reclamos básicos, como por ejemplo mejores salarios, mejor horario, algunos derechos laborales elementales y algo muy importante, exigen atención psicológica porque viven expuestos constantemente a contenidos violentos y que atentan contra la dignidad humana. La lucha esta no es nueva, en realidad en el año 2019 hubo un primer intento de crear un sindicato de los moderadores de contenido africanos que se llamó Alliance, lo quisieron fundar también los trabajadores de Sama, de esta tercerizada. Pero ante la amenaza de una huelga, la empresa lo que hizo fue despedir y expulsar del país a Daniel Motaung, que era el dirigente más importante de nacionalidad sudafricana, y desmanteló la organización amenazando al resto de los trabajadores con dejarlos en la calle. Pero, ¿qué pasó? Algo en estos años cambió, y es que la empresa Meta, la propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y ahora el flamante Threads, el Twitter de Instagram, fue judicializada en Kenia y un tribunal aceptó que pueda ser demandada en ese país y que los trabajadores tercerizados de Sama en realidad son trabajadores de Meta. La primera denuncia estuvo radicada en mayo del 2022, la hizo el mismo Daniel Motaung, el sudafricano que había sido despedido, y bueno, además de reclamar su despido injustificado, hablaba de la persecución sindical, las condiciones de trabajo inhumanas, los métodos engañosos de contratación. Esto es importante, muchos trabajadores declararon que cuando los contrataba Sama para moderar contenidos, en realidad lo vendía como si fuera un trabajo en un call center, más de asistencia, mucho más básico que lo que terminaron haciendo. Bueno, también denunció la remuneración irregular e inadecuada y, por supuesto, la falta de apoyo psicológico. En marzo de este año, otros 184 empleados presentaron una segunda denuncia alegando haber sido despedidos sin justificación por Sama y exigiendo una indemnización por salarios, cito textual, insuficientes para el riesgo al que estuvieron expuestos y por daños a su salud mental. Todavía no hubo una resolución de estos fallos sobre el fondo de la cuestión, pero sí lo que ordenó el tribunal fue suspender el 2 de junio los despidos y ordenó a Meta y a Sama brindar atención psicológica y médica adecuada a los demandantes. Hay un antecedente de esto, no en Kenia, sino en Estados Unidos, una demanda colectiva que en 2018 iniciaron también moderadores de Facebook y que en mayo del 2020 llegó a su fin con un acuerdo donde Facebook pagó $52 millones como compensación por los daños a la salud mental. Uno diría, bueno, entonces a partir de ahí mejoraron las condiciones laborales de los moderadores estadounidenses. No, moderadores estadounidenses y europeos que son contratados tercerizados a través de Accenture, la empresa Accenture, los obligan a firmar en el contrato, en un documento, que la empresa no se va a hacer cargo de posibles trastornos psicológicos, incluido el estrés postraumático,
Sin embargo, esto no lo hizo Sama en su momento cuando contrató a los moderadores africanos, por eso las demandas están avanzando. La inteligencia artificial tiene el potencial de destruir la civilización. El multimillonario Elon Musk es una de las más de 25,000 personas, entre ellas destacados expertos en la inteligencia artificial, que piden una pausa en el desarrollo de esta tecnología. Sundar Pichai de Google ha llegado a decir que los problemas relacionados con estos desarrollos le quitan el sueño. A fines de 2022 se lanzó mundialmente el ChatGPT, una herramienta de acceso libre y gratuito elaborada por la empresa OpenAI y que revolucionó las redes sociales, ¿no? Fue noticia en todo el mundo y sobre todo disparó distintos tipos de teoría sobre su utilidad para el trabajo, la economía, etcétera, ¿no? Algunas bastante apocalípticas. Supongo que todos conocen la herramienta, si no, se los explico fácil. Es una inteligencia artificial con la que uno puede dialogar mediante un chat, le consulta información y les pide que escriba, que nos responda algo, ¿no? Ya sea con información o también le podemos pedir que nos escriba un cuento o nos arme un esquema de trabajo para hacer un podcast. Pero este no es el primer chat que hace OpenAI, la empresa, sino que hubo versiones anteriores menos conocidas que no tuvieron el lanzamiento mundial que tuvo ChatGPT. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el algoritmo no funcionaba muy bien, ya que al recolectar información de todo Internet, el chat te respondía con comentarios racistas, misóginos, describía hechos de violencia explícita, etc. Porque bueno, ya vamos a volver sobre esto más adelante, pero Internet, lejos de la idea original de ser un mecanismo de igualación y demás, reproduce las asimetrías y los problemas del mundo, digamos, físico. Ahora bien, para resolver este problema que tuvo con sus anteriores chats, OpenAI contrató en noviembre del 2021 a la empresa Sama, la que habíamos mencionado antes, y le envió miles de fragmentos de texto que tenían que ser analizados y depurados. Sama fue elegida porque, bueno, ya venía haciendo este trabajo con Meta, Facebook, Instagram y demás, y Google, que es el dueño de YouTube. Pero además, quizás el factor más importante, al tener su oficina descentralizada en Kenia, el costo laboral iba a ser muy barato. Según una investigación que publicó la revista Time, Sama puso a su equipo, a los moderadores, a trabajar con ChatGPT, pagándoles entre $1.30 y $2 la hora, según la antigüedad que tuvieran en la empresa. En respuesta a esta denuncia, Sama lo que hizo fue sacar un comunicado oficial desmintiendo supuestamente esto y diciendo que pagaba entre 26,000 y 40,000 chelines, la moneda de Kenia, por mes a cada trabajador. Pero el problema es que esto equivale a entre 10 y 16 dólares por día, o sea, menos todavía que la denuncia inicial. Y además, el dato a destacar es que si hubiera tenido que pagar este mismo trabajo en Estados Unidos, lo pagaría entre 30 y 40 dólares por día. Es decir, saldría el triple. Eso es lo que le pagan a los moderadores estadounidenses. En 2018, antes de que se armara este contrato, la fundadora de Sama, Leila Hanna, que ya falleció, había dado una entrevista a la BBC y se justificó diciendo que su línea de trabajo era no pagar salarios que distorsionen los mercados laborales locales. O sea, básicamente estaba justificando que se habían instalado en Kenia para pagar salarios más baratos. Por su parte, el portal African Arguments, que cubrió mucho todo este tema, reveló que los empleados de Sama, estos que cobraban entre $1.30 o $2 la hora, tenían que revisar por contrato 70 muestras de texto de entre 100 y 1000 palabras en un turno de 9 horas. Pero lo que declararon los trabajadores después, y que bueno, generó también las denuncias de trabajo insalubre y la formación del sindicato, es que en realidad los obligaban a filtrar entre 150 y 250 textos por turno. El tema es que un trabajo similar o peor fue el que realizaban los moderadores de Facebook, también de la misma empresa, ya que ahí había que hacerlo en tiempo real y había que eliminar el contenido que, según las normas de Facebook, era ilegal o perjudicial antes de que apareciera en el timeline de los usuarios. Entonces ahí había una cosa mucho más inmediata. Y bueno, si bien Sama puso a disposición de los trabajadores lo que llamó unos consejeros de bienestar, los trabajadores dijeron que no solo no cumplían ninguna función, que en general eran reuniones colectivas, entonces no se podían abordar los problemas específicos de cada uno, sino que además no los dejaban tomarse descansos en la jornada laboral.
O sea, eran 9 horas consecutivas de estar expuesto a contenido violento. No queda claro si fue por lo insalubre del trabajo o porque empezaron a aparecer estas notas periodísticas que denunciaban la situación, pero a principios de 2022 Sama canceló todos sus contratos de moderación de contenido, tanto con Facebook como con el etiquetado de ChatGPT, pero fue un proceso que se hizo gradual durante todo un año y que hace poco en teoría se terminó, ¿no? Ya no hay moderadores de Sama que se ocupen de moderar estos contenidos violentos. De todas maneras, estas redes, estos servicios digitales siguen operando, con lo cual existen otras empresas y otros moderadores expuestos a esta situación. Según Africa News, Meta subcontrata para la moderación de contenido de Facebook a empresas que operan en más de 20 países en todo el mundo, procesando más de 2 millones de elementos por día. Facebook is nearing 2 billion users, so how do you ensure for the next billion users that Facebook is a good place for democracy? And we want to give everyone in the world a voice to express what matters to them, right, and help bring people together to be able to solve important challenges. You know, for a lot of people in a lot of parts of the world, just having access to share your opinion or send a message to your partner or your friend or learn what the prices are for products at the market. This remains one of the things that I'm most excited about for the next decade and beyond is just unlocking access to the internet for the next 3 or 4 billion people. And I think if we can do that, and that's going to be a very powerful thing. Cuando nació Internet existía una idea, que incluso estuvo acompañada por un movimiento hacker, cyberpunk, etc., de que se trataba de un espacio que se iba a poder construir y administrar de una manera democrática y que la red nos iba a poner en igualdad de condiciones a todos. Unas décadas después está claro que esto no sucedió y por el contrario reprodujo plenamente las lógicas de poder y la concentración económica de un mundo que ya la precedía. Además, hoy por hoy no se puede hablar de una distinción entre un mundo digital y uno físico, sino que están íntimamente relacionados y refuerzan mutuamente las asimetrías, los sesgos, los conflictos. En ese sentido, las grandes empresas que hoy controlan el mundo digital, como Meta, Google o Amazon, no solo lo hacen a través de los algoritmos, del software, sino que también de la infraestructura. Son propietarios de servidores, de bases de datos y cables de fibra óptica. Ahora bien, esto supone que detrás de esa maquinaria gigantesca sigue existiendo el trabajo humano. No es mera automatización. Ojo, con esto no me refiero a que cualquier interacción digital sea trabajo. Usar Facebook, YouTube o Twitter no implica que estemos trabajando para esas plataformas, pero bueno, eso va a ser debate de otro episodio. A lo que voy es que en los últimos años se expandió una especie de fetichismo del algoritmo, como si se tratara de un mecanismo que surge de la nada, impoluto, implacable. Pero bueno, como demuestra la persistente lucha de clases, ninguno de estos monstruos tecnológicos podría funcionar sin trabajadores y trabajadoras. De hecho, Andrew Strait, un investigador británico especialista en inteligencia artificial, escribió hace poco que el ChatGPT y otros modelos generativos no son mágicos, sino que se basan en cadenas de suministro masivas de trabajo humano y datos extraídos de la red. Obviamente pensar cómo controlar y cómo regular ese tipo de desarrollos es una de las tareas por delante. Quizás un buen primer paso sería garantizar derechos laborales para todos los trabajadores y que no se pueda llevar a cabo este tipo de procesos de deslocalización empresaria para abaratar costos, para superexplotar la mano de obra y provocar en algunos casos daños irreversibles en seres humanos encargados de mejorar estos mecanismos para el consumo de todo el mundo. Esta conciencia parece estar calando hondo, al menos en una parte de esto que podríamos denominar el movimiento obrero digital, y para mí lo sintetiza muy bien una frase de Kauna Malwi, una moderadora de Sama que se organizó en el sindicato fundado el pasado 1 de mayo, que dijo: "Las redes sociales no existen sin nosotros. Sama y Facebook pensaron que podrían deshacerse de los trabajadores, pero solo lograron que decidiéramos luchar". Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.